Hola a todos otra vez, Dios los bendiga. Este es mi 10º intento tratando de grabar este video, porque puede ser un poquito denso las ideas. Voy a tratar de hacerlo muy sencillo. Hoy quiero hablar de cómo conciliar la profesión con la fe, porque pareciera que el mundo nos insistiera en que los valores morales y cristianos no pueden ir de la mano con nuestra ocupación, con nuestra labor, con nuestra profesión. Yo, por ejemplo, como muchos saben, soy abogada. Y en mi corta trayectoria profesional he tenido esa sensación. Mucha gente cree lamentablemente que todos los abogados son unos timadores. He conocido casos de quienes dejan la profesión atemorizados porque, no sé, porque el entorno, eh, hay accesibilidad en el entorno o en los actos corruptos, hay una accesibilidad a la desmoralización. Para hilar un poco más delgado, para mí la fe es al derecho como la razón al corazón. Esto quiere decir que son inescindibles, porque siempre se acompañan. Concuerdo mucho con algo que dice Santo Tomás de Aquino o decía, y es que la ley natural o eterna da origen al derecho, que por intermedio de la fe nos dirige hacia el conocimiento de Dios y a su vez hacia el conocimiento del bien y del mal. Originariamente se usaba el término derecho para significar la misma cosa justa. Digamos que para aterrizar la indivisibilidad de la que les hablo, este trabajo mancomunado entre el derecho y la fe, o entre el derecho y la razón, o mejor dicho, perdón, entre la fe y la razón por el lado del derecho, me parece muy funcional, me parece práctico explicarles que el nacimiento de la profesión del derecho en el mundo se concibió literalmente por obra de Dios, pues Dios fue el primer legislador y juez en simultáneo, lo dicen las escrituras. Primera ley, no comerás del fruto prohibido. Primera sanción, el destierro de Adán y Eva del paraíso por infringirla. De esa manera podemos ver que el orden constituido por Dios desde este episodio artístico y maravilloso de la Génesis bíblica que relata la instauración del universo es lo que gobierna los actos humanos. Es lo que debería ser la regla de conducta como decía Santo Tomás de Aquino, no olvidando que al final del día todos, absolutamente todos, somos dueños de nuestros actos, omisiones e intenciones, porque Dios nos dotó de algo maravilloso por su infinito amor y misericordia, que se llama inteligencia y libre albedrío. Todos vamos a ser juzgados por nuestros actos. Hay algo muy bonito que dice San Mateo y creo que ya lo he compartido otras veces, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Si bien la doctrina del cristianismo, inspirada en la enseñanza bíblica, nos enseña a no lanzar juicios de valor sobre las decisiones, realidades, pensamientos u omisiones de los demás, es cierto que el derecho como disciplina, las leyes, las normas de conducta, las sanciones por infringir esas directrices que delimitan nuestro comportamiento en sociedad, existen desde hace mucho tiempo. ¿Con cuál finalidad? Con una que haya orden para tratar de vivir en armonía, en medio de la corrupción, las vastas desigualdades, la injusticia y en general la maldad y el error que sobreabundan en nuestra herida humanidad, producto del pecado original. He aquí la razón por la cual existen jueces, abogados, fiscales, es decir, autoridades con la capacidad de tomar decisiones que nos amonestan, corrigen, absuelven o condenan. Digamos que la genuidad del derecho cristiano, si lo vemos con lupa, con base en las escrituras, con base en la Sagrada Biblia, nos mueve y nos invita a un fin justo, donde el Espíritu Santo es el precursor de la sabiduría y por tanto de la vida en rectitud.
En ese sentido, la labor del Espíritu Santo no se limita a unos cuantos y tampoco es exclusiva. Digamos que su obra, la labor del Espíritu Santo, la podemos encontrar también en los personajes implicados en el ejercicio del derecho. Por ejemplo, para hacerlo también más práctico, la presencia del Espíritu Santo en el caso del juzgador terrenal es importante para que pueda llegar a la medida justa de sus sentencias y justa para las partes, promulgando ojalá la verdad verdadera probada y no la verdad probatoria, aunque carezca de equidad. Y yo creo que mis colegas van a entender estos términos. Por ejemplo, del defensor, del abogado, para que proteja su conciencia, sus principios, distinguiendo el bien del mal y la verdad del cinismo, de la mentira. Del usuario, del cliente, para que no desvíe o maquille los hechos en favor de sus intereses. Y desde luego, la guía del Espíritu Santo idóneamente debería incluir a los testigos, peritos, servidores públicos y a todo aquel que se beneficie directa o indirectamente de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Algunos piensan que la moral y el derecho son términos incompatibles. Y yo creo que eso se ha dado por la multiplicidad de filosofías que han surgido a lo largo y ancho de la historia, por la ausencia de Dios, iba a decir la falta de Dios, pero más que todo por la ausencia de Dios que hemos permitido que entre en el corazón, la ausencia de Dios. Sin embargo, siento que hablar de derecho es referirnos definitivamente también a la dimensión moral, porque la moral legitima el fin para el cual fue creado el derecho. De lo contrario, las normas serían palabras tiradas al vacío. Pongámoslo en perspectiva. La Real Academia Española dice que uno de los significados acuñados a la palabra moral es perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y sobre todo colectiva. Entonces, si alguien decide asesinar, sin enfocarnos en este momento en las circunstancias individuales que envuelven cada caso, lo más justo es que le corresponda una pena, por ejemplo, privativa de la libertad, que le quiten la libertad, que lo manden o la manden a la cárcel. Por eso existen los códigos penales en los que se agrupan los delitos y las penas en proporción a esos delitos, que en proporción a esos delitos se deben aplicar. Entonces, aquí la pregunta clave sería, ¿persiguen o deberían perseguir las normas jurídicas la justicia a través de la moral, a través de la fe, a través de la doctrina cristiana? Claro que sí, porque el ejemplo que les acabo de poner nos dice todo. Tratándose de la generalidad de las acciones que quebrantan la ley, pudiendo nombrar algunas, el homicidio, el hurto, la violencia intrafamiliar, son relativas a las acciones humanas, juzgadas desde el obrar en relación con el bien y el mal, y son en función con la vida en sociedad. Entonces encajan perfecto, encajan a cabalidad con las 3 reglas de oro que propone uno de los más amplios conceptos relativos a la moral. Para finalizar y para sintetizar, es una creencia errada pensar que los valores cristianos, éticos, morales y nuestra profesión, nuestra ocupación son 2 elementos separados. Esa creencia de que el uno puede existir sin el otro ha generado problemas profundos en nuestra sociedad. Vemos iniquidades, guerras, falta de justicia, mal uso de los recursos naturales. Todo esto alentado por la idea de que el ser humano es un mecanismo autosuficiente y separado del bien ser para Dios en sus actos. Los valores cristianos y nuestra ocupación deberían entenderse y desarrollarse como el cuerpo y el alma, es decir, como una unidad sustancial, que se perfeccionan y solo logran perfeccionarse trabajando juntos por un mismo fin, que es por y para Dios. Muchas gracias a todos por sacar parte de su tiempo para escuchar estas reflexiones. Me tomó un tiempo consolidar estas ideas. Compartirlo con ustedes es lo que me motiva y hace posible que tenga sentido. Recuerden compartir nuestro contenido, por favor, y seguirnos en nuestras redes sociales. Puede ser que esto sea de utilidad para alguien. Bendecido y muy bonito día.